Hola, hola, espero que estés súper bien. Bueno, mi nombre es Mónica Solvas y soy coach en empoderamiento personal, pero tengo mi habilidad es la canalización. Soy lo que se llama una persona que trabaja pues canalizando siempre, aunque sea a través del coaching. Entonces a mí mi habilidad es esa. Hoy voy a intentar explicar algo para que vaya sumando. Llevo tiempo preparándome para esto y bueno, ayer tuve un encuentro en el Akash con los guías y bueno, hoy toca una de las partes que yo creo que llevo vidas preparándome y este es el momento. Entonces, bueno, voy a intentar explicar, aterrizar, que esa es mi función, todo esto. Entonces, bueno, voy a intentar definir cuál es mi función para que entendamos qué está pasando y cómo va a pasar, ¿vale? Llevo tiempo preparándome con los guías, como decía, pero yo he estudiado el coaching, vengo de la empresa privada, eh, he tenido bastantes trabajos, vengo del turismo y también soy administrativa. Entonces, con todo esto, además soy una estudiante de la vida y todo lo que cae en mis manos, que me apasiona el crecimiento personal, entonces todo lo que está relacionado con el liderazgo, pues digamos que esa es mi función, ayudar a las personas a liderar sus vidas, a pesar de los dones y talentos que en muchos casos los tenemos escondidos y no los sabemos ver. La mayoría de la gente se pregunta cuál es el propósito de su vida, pero nuestra función no es saber el propósito de nuestra vida, sino descubrir nuestros potenciales y ponerlos al servicio de los demás. Estamos hablando de un tipo de liderazgo que obviamente no se puede entender desde el ego simplemente, sino que mi función es la visión del ser. Entonces, pasamos por diferentes etapas. Empezamos por un liderazgo pues banal, y voy a decir banal sin esa connotación negativa, sino pues básico, ¿no? Porque eso fue el inicio de mi despertar, un liderazgo muy normal, donde mi objetivo es acompañar a las personas a salir de su zona de confort. Pero mi especialidad no es simplemente esa, sino es acompañar a las personas a conocerse completamente. Entonces, consiste en estar cómodo en la zona incómoda, es decir, estar en un cambio constante. Para que eso se pueda dar, y estamos hablando de una visión del ser, para que esta realidad se pueda dar, vamos a pasar por diferentes etapas, en las cuales hay etapas muy duras que se conocen pues como el despertar, como pues una etapa donde mi ego se rompe, se desestructura para que mi alma tome el control, pero no nos paramos aquí, sino que el objetivo es que yo soy, ¿sí? Mi yo soy, esa fracción de mí que es divina, se exprese y me acompañe. Entonces, para esto es un crecimiento constante, porque se va expresando a diferentes niveles. Entonces, lo que se consiste es en estar cómodo en la zona de cambio constante. Esto es otra manera de liderar a otro nivel. ¿Vale? La mayoría de la gente trabaja el liderazgo para sentirse cómodo en la zona de salir. Nuestro objetivo no es simplemente atrevernos, sino que esa zona de estar cambiando constantemente, comprender que nuestra vida es el viaje, comprender cuáles son nuestras habilidades, ponerlas al servicio, transformarnos constantemente, eso convierte nuestra zona de cambio constante, nuestra zona de incertidumbre en nuestra realidad constante. Eso es un cambio de estructura mucho más profundo, mucho más bestia, donde pasamos diferentes etapas donde no siempre son muy agradables, pero que son necesarias para llegar a este nivel. Por lo tanto, estamos hablando que trabajamos a diferentes niveles de conciencia.
¿Por qué explico esto? Bueno, para llegar a ese punto, vale, tiene una estructura, tiene que romperse una estructura, que es la estructura espaciotemporal. Es lo que nosotros diríamos nuestro oriente y nuestro occidente. Esa parte estructurada no es una estructura, es una estructura de acción, es una estructura del habla, de cómo yo me expreso, de cómo yo vivo, de cómo yo siento, de cómo yo pienso, o sea, transformar mi manera de pensar. Llegar a este punto quiere decir que quien transforma ese espacio es saltar la conciencia del pequeño yo e integrar lo que es el idioma del alma, para poder tener un idioma constante entre el alma y el yo soy. Eso en los gnósticos, sobre todo en la parte de Magdalena, me encanta cuando dicen cómo están percibiendo su realidad, la perciben a través del nous. Para nosotros es el idioma que hay entre el subconsciente y el supraconsciente. Entonces, aquí se generan tres maneras de mover la realidad. Una es la biología, que es el cuerpo. Yo tengo que transformar mi cuerpo. Cada vez que yo transformo un nivel de conciencia, se transforma mi cuerpo. Se transforma porque se abre un ADN y un ARN, donde hay una información espaciotemporal diferente. Y entonces establecemos una diferente visión, que eso vemos el mundo desde diferentes ángulos. Esto es una manera diferente, entonces se transforma la biología, se transforma también nuestro idioma entre el consciente, subconsciente y supraconsciente. ¿Qué pasa? En las aperturas que están habiendo de las explosiones solares, cuando se habla el ADN y el ARN, en muchos casos, se expresa una parte muy complicada de gestionar, donde las personas tienen que tener la habilidad de saber sostenerse a pesar de lo que aparentemente muestre los sentidos. Porque hay un espacio que es el espacio donde el alma empieza a ver y no vemos con los ojos, sino que vemos con el corazón. Cuando empezamos a ver con el corazón, se genera un movimiento interno, y voy a intentar explicarlo de una manera fácil, que es cuando el mundo espiritual se entremezcla con el mundo físico, siendo mi percepción una fusión de ambos. No tiene que ser con los ojos, ya digo, es los ojos del corazón, es el idioma del corazón y es el oído interno. Cuando ese oído interno y la visión del corazón se equilibran en todo mi ser, en todos mis cuerpos, o se va equilibrando a ese nivel, es porque yo me sé sostener y sé integrar todo lo que me está pasando. Cuando esto no pasa, tenemos un nivel de conciencia, ¿vale?, que se llama psiquismo. ¿Eso quiere decir que todos los psíquicos lo tienen? No, porque los mediums saben gestionarlo, pero saben diferenciar los diferentes estados. Pero si yo me quedo en una mediumnidad que no trabajo normal, no la conozco, no entiendo mi idioma, empiezo a confundir realidades porque me falta información. Cuando ese psiquismo se abre, y digo ese psiquismo con esto, si yo no tengo las bases para poderme sostener, es cuando yo empiezo a pensar que yo me estoy volviendo loco, y entonces ahí puede entrar una situación mucho más complicada. Porque son otras percepciones. No veo a través de los ojos físicos, sino que veo a través de otros ojos, que son, por eso las personas que experimentan la ECM, lo voy a decir así, ECM, experiencias cercanas a la muerte, dicen que salen del cuerpo y que ven, pero no es a través de los ojos, utilizan esa parte. Esa parte es innata en nosotros, pero claro, la tenemos adormecida cuando entramos en el plano físico. Una de las maneras de biologizar a esos niveles es cuando se abre ese psiquismo. Ese psiquismo se abre porque es el idioma del alma. Entonces yo tengo que integrarla en mi campo físico. Si yo no sé hacerlo, eso me puede crear enfermedades psíquicas. Y luego están las biologizaciones abstractas, que son aquellas que me expresan el entorno y que yo puedo entender parte de mi realidad con los espejos externos y las integro en internos. Tengo que ser hábil porque siempre va a haber un espejo en luz, otro en sombra y otro en gap.
En gap quiere decir que en mi retrovisor. En la fusión de estos espejos voy generando una visión mucho más amplia, donde me van a permitir hacer muchas lecturas mucho más veloces, mucho más profundas. Esto es lo que se está viniendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas no saben integrar todas estas realidades, porque estamos hablando de planos de conciencia, cuando ese idioma no se entiende entre el supraconsciente, que es el yo soy, el consciente, que es el pequeño yo, que vamos viendo que ya se está abriendo y entonces ya no hay el pequeño yo, sino que hay un yo somatizado, quiere decir que mi alma, que antiguamente se llamaba la psique, y el soma, que era el cuerpo, se fusionan, entonces entro en un cuerpo que está dirigido por mi alma. Entonces el objetivo este es la base 21. Esto es lo que está generando. Mi función es explicar esto, es ayudar a integrar esta información desde un coaching donde utilizo diferentes herramientas, pero que siempre está canalizándose. ¿Por qué? Porque quien me manda o quien me dirige la información es el habla de una persona, pero también es lo que no habla, ¿vale? Es lo que expresa el alma, es lo que expresa el subconsciente y esa es parte de mi labor. Para poder que una persona se le vayan abriendo esos planos de conciencia, que no siempre va a ser de una manera autoelegida, de hecho es autoelegida desde otros planos de conciencia, eh, voy a entender, voy a necesitar integrar, entender esa información y saberme acompañar. Pues como hay un mundo espiritual que no entiende esa parte, o hay un mundo físico que se cree que el alma no existe, se están abriendo diferentes paradigmas que son realmente complicados. Entonces, mi función es ir explicando esto para que estos procesos sean mucho más amables, porque esas personas que cuando se le abre pues ese idioma de ver a través de la visión del corazón, lo puede integrar en su plano físico. Y por eso lo utilizo a través de una de las herramientas para mí más importantes, que es el liderazgo de la mente. Entonces, esa es mi función, ayudar a las personas a crear un idioma interno amable consigo mismo, donde la ciencia nos da la mano en muchas ocasiones, no para quedarnos ahí, sino porque de ahí poder ampliarnos, ¿no? Y permitir nuestro crecimiento. Entonces, yo parto de la base de aterrizarlo todo, pero de ahí dar ese empuje a la persona para que pueda como saber autosostenerse. ¿Por qué? Porque tenemos el nivel de conciencia del, voy a decirlo, del creador, que es el que se está abriendo ahora, pero no se va a quedar aquí. El que tiene que aparecer es el inventor. Entonces el inventor parte de una base conocida para una base no muy desconocida. Y tengo que sentirme cómodo. Ese es el verdadero liderazgo. El sentirme cómodo en la zona que nadie más que yo puede validar. Pero tengo que tener los pies muy en el suelo, saberme sostener muy bien, entender cuál es mi camino y cuál es el idioma mío y por qué tengo que seguir ese idioma y si me lo estoy inventando o no me lo estoy inventando, porque la imaginación tiene una parte imaginal que es el idioma en el que se habla el subconsciente y el supraconsciente, que es una zona real pero que es diferente a la imaginación del ego. ¿Sí? Y eso es todo un cambio. Entonces, para que esta parte se esté dando, ¿vale? La Tierra ha entrado en un proceso de autoascensión donde nosotros estamos sosteniéndola. Los canalizadores, por eso pasamos las etapas antes que los demás y lo podemos explicar. En estos momentos las personas tienen claro cuál es su norte, muchos que están trabajando tienen claro cuál es su norte, pero se ha perdido el oriente momentáneamente porque la Tierra están como se elevó y ahora se está como reajustando así. Ese es el idioma del espacio-tiempo. Esto lo que está pasando, y lo voy a decir de una manera, es que las personas sabemos para qué estamos haciendo esto, para qué quiero crecer, para qué quiero apostar, pero de repente se me olvidó cuál era la manera perfecta para hacerlo. Y ahí estoy en ese reajuste.
Esa parte es muy importante porque veréis que hay personas que de repente se paran, van andando al frente, se paran en seco y empiezan a mirar a derecha e izquierda como diciendo, ¿y ahora qué? Y eso se está expresando físicamente, con lo que es importante entender este proceso porque nos vamos a sentir perdidos, pero va a ser un perdido diferente. Va a ser un perdido en el cual yo sé eh, para qué quiero crecer, dónde quiero ir, pero de repente se me olvidó cómo hacerlo. Y esa es una parte muy importante. Eh, y ahí viene la reflexión. Todo paso que yo dé en la vida, ¿vale? No va a ser un error, y lo voy a intentar explicar así, siempre y cuando mi paso me lleve al norte. Quiere decir que me lleve a autosuperarme. Mi norte siempre va a ser mi crecimiento personal, va a ser apostar por mis sueños, mis metas, no del ego, sino ya digo, estas del corazón, pero en ocasiones me voy a perder. De ahí que personas como yo me dedique al coaching, ¿no? Porque el coaching permite ese movimiento para volver a encontrar el horizonte, para entender qué es el fracaso, para hacer una lectura mucho más profunda. Y esa es una de las partes en las cuales yo he estado trabajando con los guías y esa es la función básicamente. Yo enseño la estructura interna de las personas, pero no como una estructura ajena, sino cada una en su individualidad, para que ellos puedan encontrar una comodidad dentro de la incomodidad de este proceso. Queremos resultados muy rápidos. Yo soy la primera que a mí esto me pasa. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que no se dan a la velocidad que a mi ego le gustaría. Entonces esa es la importancia de mantener el norte, ¿vale? Porque a veces los aparentes fracasos no son aparentes fracasos, son aprendizajes que mi alma requiere para sostener esa nueva versión de mí que es el devenir. Entonces me voy a fijar más, y ese es el reto, fijarme más en el crecimiento paso a paso que en el llegar a la meta. Obviamente tenemos que trazar una meta, pero va a ser una meta diferente. Entonces esa es la parte que mis guías o la Hermandad Blanca, para quien quiera ese nombre, ¿no? Donde esta información obviamente no va a ser aceptada por todo el mundo, yo lo entiendo, no va a ser comprendida por todos, no pasa nada. Se requiere esta información, se está dando, estamos pasando la cuarta dimensión por encima y lo explicaba el otro día pues a las personas que les estoy guiando, vamos a decirlo así, porque no me gusta la palabra enseñar, porque da la sensación de que a mí me posiciona y no, yo aprendo como cualquier otro. Solo que soy la intérprete y la que sabe la dinámica. Entonces, lo que va pasando es que la Hermandad Blanca estaba preparando pues herramientas para poder aterrizar esto. ¿Vale? Y una de las canalizadoras que hace esta función soy yo, que es la de ayudar a aterrizar para poder generar una acción con un acompañamiento en mi habla y en mi pensamiento. O sea, digamos que la cuarta dimensión se expresa a través del habla, que es el pensamiento, no es el habla de voz, ¿sí? Sino es el habla a otros niveles, es lo que pienso, cómo yo me hablo, cómo expreso. Y aquí hay todas unas estructuras mentales muy interesantes. Y luego, pues, cómo genero una acción en coherencia con el habla, que estamos hablando de un habla multidimensional. Y estamos hablando de una percepción nueva del espacio-tiempo y de una percepción nueva de la realidad. Entonces iré sumando información, pero esta es la función. Mi nombre espiritual, por quien de esto pues es Meidum, que me decían que lo dijese, es Meidum. Meidum es el nombre de una pirámide, la que le llaman la falsa pirámide. Y mi función está relacionada con esto, ¿no? Es enseñar la estructura interna y desmontar todo lo que es aparente, pues
enseñar a las personas a hacer esta función en ellos mismos para que puedan liderar su vida y autoexpandirse, porque para expandirse hay que romper todas las corazas. Y esa es la función de Meidum en mí y esa es la función que yo enseño a los demás. Tengo diferentes maneras de hacerlo en sesiones uno a uno, ¿vale? Terapia 50-50 es una sesión donde vamos a trabajar creencias limitantes. Siempre parto de los registros akáshicos, pero no son registros akáshicos de lecturas. Normalmente no son así, tienen otra estructura. Y luego tenemos Ponte en Orden, que es coaching, que es una estructura papa, donde trabajamos herramientas de coaching, pero siempre con la ayuda de los guías, porque ellos saben el nivel de conciencia de cada persona. Y luego tenemos el sistema de Reconectándote, que es el que estoy trabajando con unas personitas que ellos se prestaron desde otra dimensión a colaborar conmigo para ese crecimiento personal suyo y que lo estamos testeando, pero donde esa información es una información muy gnóstica en el sentido de que no tienes que creer en nada, tienes que creer en ti, en tu multidiversidad, en tu multidimensionalidad y obviamente en tu divinidad, para poder autosostenerte y acompañarte, porque va a ser una mezcla de teoría, práctica, herramientas, autoindagación, a muchos niveles. Es muy potente, las personas están expresando una parte de ellas mismas súper bonita y son procesos, aunque intensos y en ocasiones duros, muy expansivos y son de alucine, voy a decirlo así. Diría que en cualquiera de ellos la expresión es el wow, porque nada es lo que parece, sin embargo todo es necesario, ¿no? Así que espero haber transmitido lo que está pasando, cómo se va a dar y cuál es mi función en todo esto, porque si sientes que yo te puedo ayudar o sientes que esa información puede ayudar a otras personas y quieres ponerte en contacto conmigo o mandar esta información, pues la verdad es que yo te la agradezco porque en cuanto a más personas lleguemos, eh, menos duro será el crecimiento como sociedad. Y lo voy a decir así. Así que espero que estés muy bien, que esta información te sume mucho. Es una información que estoy empezando a explicar y que cuesta bastante porque es mucho más fácil para mí mantenerme en la sombra. Sin embargo, es lo que se requiere en estos momentos porque van a venir todavía más casos de personas que sufran sobre todo enajenaciones mentales, ¿no? Y entren en ese pánico y en esa psique que prácticamente se muestre como enfermiza. Y eso es una de las partes que a mí personalmente más me asusta y que creo que asustan, bueno, asustan no creo que es muy, pero ellos, los guías, la expresan como con pesar. Entonces, bueno, para aquellas personas que resonéis con ello y que tengáis dudas, repartid por favor esta información porque es importante, porque como dicen los cabalistas, la parte de la vina, que es la de estudiar, es profundamente importante. No estudiar sin integrar no nos lleva a nada, pero se necesitan unas bases muy fuertes y muy sólidas para sostenernos en lo que se nos viene, no como algo malo, sino como algo autoexpansivo. Pero hay un proceso que es el proceso que pasa el alma cuando entra en el nivel de conciencia del físico, de la somatización, que podría ser mucho más amable y habrían menos enfermedades mentales si supiésemos acompañar en este proceso desde otro lugar. Os mando un besito muy grande, espero que estéis muy bien. Espero haber expresado esto no con miedo, sino bueno, como una parte a necesidad de entender para que estas personas no entren en depresión, no entren en enfermedades mucho más duras, incluso esquizofrenias, y no tengamos que vivir como estos días estamos viendo como personas que escuchan voces se están quitando la vida, porque realmente es algo dantesco.
Espero que estéis súper bien, os mando un besito muy grande, ahí va esa información, no tiene que pasar esto a todo el mundo, en cuanto más informados estemos, en cuanto más tengamos esa información, más podremos ayudar y normalizar estos procesos y eso es lo que va a generar el cambio. Os mando un besito muy grande, nos vemos pronto, os quiero un montón, chao chao.